La mayoría oficialista puede tener la mayoría, pero no tiene la razón. La grandeza se da también cuando se abraza la independencia y cuando se alza la voz, aunque se aleje del coro de la mayoría. Uno jamás se arrepiente de andar el camino de la rectitud y de la congruencia. En esta atmósfera compleja, artificial, sabremos mantenernos de pie. México cuenta con 21 senadoras y senadores de Acción Nacional, valientes y decididos, que mañana podremos vernos en el espejo sin vergüenza. Podremos ver a nuestros hijos a los ojos sin oprobio. Podemos salir a las calles a decir que honramos nuestra palabra y cumplimos nuestros compromisos. Esto será, quizá, el inicio de una política, una mejor política para nuestro México muy querido y lastimado. Quiero hacer una referencia, y lo tengo que hacer, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha denunciado reiteradamente que tiene un compañero, el senador de Campeche, que está retenido ilegalmente y que, sin embargo, pues no ha habido una explicación de dónde se encuentra, bajo qué cargos y en qué condiciones. Esto es muy delicado porque no es una condición natural en la que se pueda sesionar. Es lamentable el que para conseguir la mayoría calificada que se busca, se retenga a un senador en su natal Campeche y se le impida asistir, de tal manera que no pueda votar. Hoy tenemos la posibilidad de demostrar que podemos actuar con visión de futuro. Vamos a votar en contra de esta reforma, por el bien de las familias mexicanas. Vamos a votar en contra por un profundo amor a México. Vamos juntos, vamos México. Cierra esta ronda el senador Enrique Insunza Cázares del Partido Morena, hasta por 10 minutos. ¡No a la reforma judicial! No se preocupen, yo también, no hay problema. Tiene el uso de la palabra el senador Insunza. Lo puede hacer desde su curul. Lo puede hacer desde su curul. Señor presidente, ¿qué son? ¡Resistencia! 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 Tiene el uso de la palabra el senador Insunza, y solo diría que hemos escuchado las intervenciones de la oposición y, faltando al respeto a este pleno, pretenden una vez más obstaculizar la sesión y no. Primero ustedes deberían estar en sus escaños y no en este lugar. Hemos respetado sus intervenciones y ustedes no están respetando a este pleno. Tiene el uso de la palabra el senador Insunza. Adelante. Sonido al escaño. Ahí está, senador Insunza. Señor presidente, con su permiso y con el permiso de todas y todos. Un momento, senador Insunza. Pido a quien ve el sonido
que se cheque el sonido en el escaño del senador Insunza, y quiero dejar en claro la pretensión de la minoría de, por la vía del sabotaje a la sesión, pretender descarrilar. Primero permitieron el ingreso de personas ajenas a la Cámara de Senadores. Hoy, después de que los hemos escuchado con respeto, pretenden obstruir y no lo lograrán. Aunque sea entre este estruendo, vamos a continuar con la sesión y tiene la palabra el senador Insunza del Partido Morena. Compañeras senadoras, compañeros senadores, pueblo de México. Le pido respeto a las senadoras de Acción Nacional que han estado provocando y buscando reventar la sesión. No es de la dignidad de un senador o una senadora que estén provocando permanentemente a esta asamblea. Respeto a la mayoría de senadores y senadoras, respeto al pueblo de México, respeto a este recinto. Tiene la palabra el senador Insunza. Moreno, pero firme en la defensa de nuestra patria. Tiene la palabra, senador Insunza. Me dirijo a las senadoras y a los senadores y al pueblo de México en mi carácter de senador de la República. Volumen a ese micrófono. Y también en el carácter de hombre de la judicatura, como magistrado en retiro que soy. El de hoy, en efecto, es un día histórico para la patria. Esta Cámara Alta, en su carácter, Libertad de palabra, libertad de ejercer nuestro derecho como mayoría y representación del pueblo, libertad del debate. La oposición no tiene palabra, se comprometió a un debate de altura, de argumentos, han mentido permanentemente en esta sesión, no está nadie privado de su libertad. El senador Barrera goza de absoluta libertad, lo ha acreditado esta presidencia y he tolerado injurias y descalificaciones a esta presidencia y no van a poder detener la marcha de esta sesión. Senador Insunza, adelante y suban el volumen de su micrófono, por favor. El de hoy es, en efecto, un día histórico para la patria. Esta Cámara Alta, como integrante del poder reformador de la Constitución, que ejerce una función soberana en nombre del pueblo de México, para adicionarla y reformarla en los términos del artículo 135 de la misma, asumiendo a cabalidad y sin cortapisas el mandato de las y los mexicanos que nos dieron en las urnas el pasado día 2 de junio, sentará las bases para la transformación del Poder Judicial, consecuente con el alto ideal del prócer Morelos. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario. La propuesta de reformas que recoge el dictamen que hoy discutimos, importa mucho decirlo y repetirlo, hunde sus raíces en la tradición liberal y democrática de nuestra nación, la que se forja entre otros grandes mexicanos por el pensamiento de José María Morelos y Pavón, quien en los sentimientos de la nación
coloca la piedra sobre la que se erigirá nuestra república. El principio de que la soberanía dimana esencial y fundamentalmente del pueblo. Ese principio ha sido guía y sentido de todas las luchas y afanes del pueblo de México desde que se constituyó como nación independiente. Los constituyentes de 1857, los constituyentes de 1917 y los constituyentes de 2024 hemos erigido nuestra acción en este principio basilar. El artículo 39 que incólume nos recuerda quién es el único y en todo momento el soberano, el pueblo de México. Lo leeré despacio, senadoras y senadores de la oposición. Dale, senador Insunza, adelante. Lo leeré despacio. Aquí aguantamos las provocaciones para de que la oposición. pese cada palabra, porque esa es la razón por la que hoy quienes abrazamos la causa de la transformación de la vida pública de México y pugnamos por un Estado constitucional de bienestar, votaremos por la refundación del Poder Judicial para garantizar que con legitimidad democrática y directa del pueblo sirva solo y por parejo a la causa de los derechos de todas y todos los mexicanos, con auténtica independencia de otros poderes y sometidos únicamente al mandato de la Constitución y las leyes. Cito, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar su forma de gobierno. Desde temprano y hoy mismo, aquí en este salón histórico, hemos escuchado descalificaciones a este principio básico de las repúblicas. Descalificaciones al artículo 39 constitucional. Esta norma fundacional, por considerarla en muchos casos jacobina, falaz y aún funesta para la estabilidad del gobierno. Miren ustedes, los argumentos en contra de la elección popular de los jueces y magistrados que esgrime hoy la oposición conservadora y los poderes fácticos que se parapetan detrás de ella, en su mayoría cultores del credo neoliberal, son los mismos que en 1912, en contra de la Constitución de 1857, perpetraba Emilio Rabasa, jurista eminente, agudo, culto y profundamente conservador y reaccionario. Tenía a Porfirio Díaz como el epítome del buen gobernante. Permítame una digresión. Considero que es esclarecedora y nos da contexto en el debate de hoy. Unas líneas de Rabasa, escritas en su libro La Constitución y la Dictadura, revelan con nitidez el pensamiento conservador, que desde siempre se ha caracterizado por pretender hacer profesión de realismo para redundar invariablemente en desdén de los más humildes y negación de la soberanía popular. Y las expresa Rabasa precisamente al momento de hablar de las elecciones. Cito de nuevo: esta situación determina el perpetuo conflicto entre la aspiración popular y la acción de los gobiernos, que han de atenerse a las necesidades y no a los principios, porque los principios no obedecieron a las necesidades ni se inspiraron en las realidades
que dominan al fin sobre las quimeras. Y remata Rabasa en otro lugar. Y pareciera haberlo escuchado de este lado del salón. El sufragio universal, dice Rabasa el conservador, es el enemigo necesario de todo gobierno establecido, el desorganizador de todo mecanismo ordenado. Ahí tienen un método ideológico. Rabasa, al igual que sus seguidores de hoy, los que se sentaron en la parte de este lado, allá hacia arriba, parte de una profunda desconfianza, por no decir desprecio hacia el pueblo, al que consideran ignorante e incapaz de apreciar las cualidades que debe reunir un magistrado o un juez. No deja de resultar curioso, entonces y ahora, que se asuma que el pueblo puede elegir presidentes, ahora de hecho una elección extraordinaria, en la figura de una mujer también extraordinaria, una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Puede elegir presidentes, gobernadores, miembros de cámaras bajas y altas, pero no puede elegir jueces, ni siquiera de letras, porque resulta que esa ciencia se le escapa. Presidenta, presidenta. El gran historiador Daniel Cosío Villegas demostró en su día que esa argumentación carece de sustento histórico. El único periodo en que nuestro país se ha elegido popularmente a los magistrados de la Corte fue durante la República restaurada, 1867-1876. Y esas elecciones, escúchese bien, dieron lugar, se llamaban magistrados entonces, hay que leer, dieron lugar a una corte integrada por hombres cuyas prendas intelectuales y morales no ha logrado ninguna otra corte, de una independencia soberbia, fiera y sin cortapisas. Juristas y patriotas de primera plana. José María Iglesias, quien acuñó el apotegma sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie. Vicente Riva Palacio, José María Lafragua, Ignacio Ramírez el Nigromante, Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel Altamirano y León Guzmán. Estos dos últimos, procurador y fiscal, integrantes también de la Corte, solamente por mencionar algunos. Ya no se diga Juárez, nuestro más alto prócer, que ejerció entonces el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí, los eligió el pueblo de México, que contrario a lo que se dice por los conservadores, no pudo haber hecho una elección con mayor tino y con mayor sabiduría, como estamos seguros lo harán ahora que este constituyente de 2024 le dará de nuevo la posibilidad de elegir directamente a quienes habrán de juzgar en nombre de la Constitución y la ley. Les recuerdo que en las Cortes, lo mismo que en los parlamentos, también se toman decisiones votando. Y solo la expresión de una visión conservadora y elitista puede sostener que resolver mediante el voto de unos pocos sirve mejor a la causa de la democracia que haciendo que las decisiones se tomen mediante el voto de las mayorías. Señoras, un poco más de tiempo el senador Insunza porque no lo han dejado hacer su intervención. Voy a concluir, señor presidente. Señoras y señores senadores, pueblo de México, es hora de rebasar a Rabasa y asumir sin cortapisas y de manera fidedigna el mandato del soberano. Si las cortes y tribunales se vota, no se debe temer a que el pueblo en pleno vote por quienes decidirán también votando. La democracia y la justicia han vuelto a tus manos, pueblo. Es cuanto, presidente. ¡Viva México! ¡Viva México! Quiero expresar
a esta soberanía? No. Pasamos a la discusión del dictamen en lo general. Conforme a lo acordado por la mesa directiva, si la oposición sigue sin permitir el desarrollo de la sesión, habrá solo una ronda a favor y en contra. Si permiten el desarrollo del debate, habrá 2 rondas. Después de la primera ronda, preguntaré si está suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos en contra. Y no hay nadie privado de su libertad. Basta de patrañas y de chantajes. Esta es una asamblea soberana. Tiene la palabra el senador Ramírez Acuña. Senador Ramírez Acuña, déjenme escuchar al senador Ramírez Acuña. Permítanle un micrófono al senador Ramírez Acuña. Le cedo mi tiempo a Lili Telles para que intervenga en esta ronda, porque permaneceremos aquí. Sin ningún problema, tiene el uso de la palabra la senadora María del Carmen Telles hasta por 5 minutos y la reforma va. O pedirle ¿Cómo se llama un momento, senadora Telles. ¿Cómo se Quiero llama el pedirle bellaco un que momento, preside senadora esta Telles, mesa? un momento. Porque Quiero no dice pedirle a la diga mi Asamblea nombre que bien. demos una Diga mi demostración de nombre respeto bien. escuchando a Diga la mi senadora. nombre correctamente, bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Perdón. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Telles tiene la Dígalo palabra. correctamente. Que no sabe leer, no sabe matemáticas y tampoco sabe leer. Le exijo respeto a esta Español ni presidencia, matemáticas. senadora Diga Telles. mi nombre Tiene el uso de correctamente. la palabra. Exijo respeto a mi persona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. Falta un senador. Secuestraron a un senador. Secuestraron a un senador de MC. Ustedes lo secuestraron. Ustedes. Allá va Corral, el de justicia, el que anda huyendo de la justicia. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Lo secuestraron ustedes, mafiosos de Morena. El reclamo de la ¿Dónde está el senadora que senador está de en el Movimiento uso de la Ciudadano? palabra Lo es correcto. secuestraron ustedes. María Lili del Carmen Telles García está en el uso de la palabra. ¡Supo leer, bellaco, por fin! Una clase de lectoescritura, por favor, al presidente de esta mesa. Ya está reprobado en matemáticas. ¡Qué bueno que leyó bien! Le exijo que nos den acceso al senador que tienen secuestrado de Movimiento Ciudadano. No vale la palabra de ustedes porque ustedes lo secuestraron. Falta un senador y usted, Noroña, tiene obligación de velar por todos los senadores. Falta un senador de la República secuestrado por los mafiosos de esas bancadas. ¿Cómo se llama el senador de Chiapas? Belisario, ¿no? Belisario, el que le cortaron la lengua. Belisario.
Aquí tenemos el espíritu, la oposición de Belisario Domínguez, que se avergüenza de ustedes. ¿Dónde está el senador de Morena, de Movimiento Ciudadano, que tienen secuestrados los de Morena? Le exijo a Fernández Noroña que se pare esto hasta que aparezca el senador de Movimiento Ciudadano que tienen secuestrados. No extraña, porque ustedes son unos mafiosos y los secuestraron. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Queremos saber dónde está. Lo tienen secuestrado y la sesión no puede seguir si falta un senador. Usted tiene que resolver esto, Fernández Noroña. No le tengan miedo al pueblo. No le tengan miedo al pueblo. Vinieron a esconderse aquí para legislar a espaldas del pueblo, sin el apoyo del pueblo y traicionando al pueblo, que ustedes engañan y abusan del pueblo. Aquí a la redonda está lleno de policías, está lleno de personas armadas, porque ustedes le tienen pánico al pueblo. Presente al senador de Movimiento Ciudadano que tienen secuestrado. No le tengan miedo al pueblo. No se puede sesionar a espaldas del pueblo. Traidores al pueblo. No tienen la mayoría, no tienen el apoyo del pueblo. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Bola de mafiosos. Lo queremos ver. Lo tienen secuestrado. Tienen que traerlo. A ver tú, Félix, que no se supone que defiendes la integridad también. No, ¿por qué secuestran a un senador? ¿Por qué lo secuestran? Les digo, son unos mafiosos. Presenten al senador que falta. Falta un senador. Y ustedes están... Ha terminado su tiempo, senadora. ¡Pánico al pueblo! ¡Le tienen pánico al pueblo! ¡Traidores! 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 ¡Mafiosos traidores! ¡Nos falta un senador! ¡Nos falta un senador! Terminado su tiempo, senadora María Lili del Carmen Telles García. Tiene el uso de la palabra el senador Óscar Cantón Cetina del Partido Morena, hasta por 5 minutos. Las migajas de la democracia están ardidas. No pueden con el voto del pueblo. Y de lo que se trata, esta reforma es devolver al pueblo el voto para elegir magistrados, jueces y ministros. Los que aprobaron la reforma eléctrica en 40 minutos y que son unos traidores a la patria, están ahora clamando porque el pueblo los apoye. Aquí ustedes no representan nada. Apenas ganaron 4 senadurías de mayoría. Solo 4 de ustedes lograron la confianza del pueblo. Los demás fueron rechazados, fueron repudiados, fueron puestos en ese lugar donde el pueblo pone a quienes les traicionan. Así que, ¿de qué se trata todo este cuento del senador secuestrado? Todo este cuento de la violencia, lo único que dice es cómo actúa la derecha de forma histórica, intolerante, violenta, racista, monárquica. Esta derecha mal pensada
que en México nunca va a prosperar porque tiene encima el voto de la gente. Eso es lo que representamos aquí. Y la reforma judicial va porque el pueblo de México quiere, a pesar de unos cuantos, a pesar de ustedes y de sus gritos, a pesar de todo lo que hagan como circo. No tienen razones, no tienen argumentos, no tienen votos. Por lo tanto, están desechados de la política y de la historia nacional. Ustedes, lo único que están haciendo es querer retrasar una votación, porque le tienen miedo al voto, porque no saben cómo ganar un voto, porque no saben representar al pueblo. Pero aquí estamos. La Cuarta Transformación va en su segundo piso, les guste o no les guste. La reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va. Y vamos, por supuesto, a seguir esa plataforma transformadora con Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta, esa mujer que sí dignifica a la patria y también a la clase política y que dignifica lo que realmente es el ejercicio político. Por eso los 36 millones de votos les arde, les duelen, no saben dónde meterse. Son como las cucarachas. Huyen, se esconden, las aplasta uno, las aplasta el pueblo y al ratito como que reviven, porque no se dejan. Pero esa derecha, esa lucha de la derecha, ya la conocemos. Y su medicina, como diría el doctor Noroña, es el pueblo, es el voto libre y popular. Y por eso queremos ministros, magistrados y jueces elegidos por el pueblo, elegidos de manera que el voto sea libre, secreto y universal. A eso le tienen miedo. Esta reforma al Poder Judicial va a fortalecer la justicia en México, va a fortalecer que las mexicanas y los mexicanos tengan verdaderamente un acceso a esa justicia pronta y expedita. Entonces, griten que el pueblo no les escucha. Griten que el pueblo no vota por ustedes. Griten que el pueblo a partir de ahora va a comenzar el plan de dedo. ¿Y saben cuál es el plan D para el 27? Desaparecerlos. Puede terminar, senador Cantón Cetina. De la desaparición, porque no van a ganar ni pluris ganarán, porque ahora es lo único que les queda. Pero sigan gritando que el pueblo no está sordo, ni está ciego, ni es tonto, ni es ignorante. El pueblo es poderoso y el pueblo es el que manda. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el Senado de la República! ¡Y vivan las mujeres dignas, encabezadas por Claudia Sheinbaum, primera presidenta de la República en toda la historia! Y es un honor
estar con Obrador. La reforma va. La reforma va. La reforma va. Muy bien. Y es un honor estar con López Obrador. Muchas gracias, senador Cantón Cetina. Podría pedir la palabra por alusiones si pudiera ir a mi curul, pero como me tienen secuestrado, entonces le doy la palabra a la senadora Amalia Dolores García Medina en contra. Él sí está secuestrado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra, senadora. Gracias. Son sus propias compañeras las que no la dejan intervenir. No se preocupe. Venimos de lejos y de muchas luchas. Son muchos años de estar en la batalla política. Quiero decir antes que nada que esta polarización que vivimos resulta realmente muy preocupante. ¿Y por qué menciono esto? Compañeras, compañeros, porque lo que acabamos de vivir en la sede principal del Senado hoy es algo que tiene que tener una salida. El artículo 37 constitucional establece el derecho de reunión, de manifestación y de expresión. Y me resulta preocupante que quienes fueron a manifestarse ahí no tengan un canal que permita diálogo. ¿Qué es lo que les planteamos? Y eso permitió que ellos aceptaran que hubiera la posibilidad de que la mesa directiva del Senado de la República y la Junta de Coordinación Política lo recibiera para escucharlos. Especialmente resulta preocupante, y ellos así lo manifestaron, que una nueva legislatura, la 66 legislatura, a 10 días de haber iniciado, vaya a votar una reforma al Poder Judicial sin que hayamos tenido el tiempo para escuchar a la sociedad, a las personas expertas. Y quiero decir, lo digo de verdad de manera muy convencida, me parece extraordinario y realmente a mí me ha dado una enorme alegría que una mujer vaya a gobernar el país y vaya a ser presidenta de la República. Pero ¿por qué dejar un terreno minado? ¿Por qué dejar una situación tan difícil y compleja a quien apenas va a iniciar su encargo? Lo que hoy requeriríamos es que tanto en el ámbito nacional como en el internacional se le generaran las condiciones para iniciar su gobierno en las mejores condiciones. Eso es lo que se requeriría. Y por eso esto no sirve para la República a la cual representamos en este Senado. Yo quiero decir con toda claridad que hoy deberíamos poner por delante la posibilidad del diálogo, del acuerdo, en una reforma que resulta sustancial para la nación. ¿Qué es lo que preocupa? En el ámbito nacional, que la reforma que se requiere y en la cual todo el mundo ha coincidido en sus intervenciones, tendría que abarcar desde el ámbito local hasta el ámbito federal. Requerimos no solamente una reforma que abarque la justicia cotidiana, sino también la justicia de barandilla, de tal manera que las víctimas tuvieran respaldo permanente. Se requiere reformar y respaldar las fiscalías de los estados, las carpetas de investigación, la entrega de datos científicos, de tal manera que las personas juzgadoras tengan la posibilidad de actuar a favor de las víctimas. Es ahí en donde tenemos que poner el acento, porque el problema principal en nuestro país es el de la impunidad. Requerimos que esto se resuelva y no es improvisando juzgadoras y juzgadores como se va a resolver. Quiero poner un ejemplo de algo que resulta inconcebible, pero ha sucedido. En el caso de las licencias de manejo, se ha determinado, por ejemplo, hace algún tiempo en la Ciudad de México, que debía desaparecer el requisito
de un examen previo para la licencia de manejo. ¿Saben por qué se decidió desaparecerlo? Porque se dijo que había corrupción y entonces, como hay corrupción, que no haya exámenes de licencias de manejo. A esto equivale la reforma que se está impulsando. Requerimos profesionalismo, experiencia, conocimiento. Los asuntos que se tratan son de la mayor importancia. En los circuitos del orden penal, los asuntos que tratan ahí requieren experiencia. No pongamos en manos de quien apenas empieza la posibilidad de la justicia para los mexicanos y las mexicanas. Requieren que haya calidad en la materia. Y por eso yo diría, no solamente en el ámbito nacional no se está abordando lo principal, sino que en el ámbito internacional, lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede terminar, senadora Amalia es que no se puede despedir masivamente. Ya está el caso de Ecuador. Aquí el relevo de 50% de las personas juzgadoras en 2025 y el otro 50% después es inaceptable y va a llevar a México a un litigio internacional que no se merece el próximo gobierno. Si puede terminar, por favor, senadora Amalia García, se le ha acabado el tiempo. Solamente subrayando que me preocupa que el derecho, y reitero lo que dije al principio, que el derecho de manifestación se esté lesionando. Aquí a unas cuantas cuadras, hace media hora, se han estado gaseando a los manifestantes. ¿Desde cuándo la izquierda hemos estado de acuerdo con eso? Yo le pido, señor presidente, que se giren las instrucciones para que esto se detenga, que no sea la represión el signo de este fin de gobierno. Senadora Amalia García, se ha terminado su tiempo y puedo atender los temas que me plantean si me permitan moverme. Mientras no me permitan moverme, no puedo atender más que esta asamblea. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Y podemos nosotros usar una y continuamos la sesión así como estamos. Ustedes deciden. Nunca nos van a callar. Miren, primero decirles que los partos duelen y sabemos el dolor que tienen, pero el niño de la reforma, la niña de la reforma va y va muy bien, está muy sana esta reforma para que dejen de sufrir los de la derecha. Yo quiero decirles que estamos viviendo una auténtica división de poderes. Hace unos días, el gran presidente Andrés Manuel López Obrador dio su informe y demostró cómo el poder ejecutivo está cambiando. Segundo, decirles cómo el poder ejecutivo está cambiando a pesar de ustedes. El poder ejecutivo para los Anaya, para los Alitos y para los Marcos ya no tiene moches. Ya el poder ejecutivo se está transformando y saben de qué hablamos. Ahora la oportunidad es para que el poder judicial cambie y ahí le deberían de agradecer al pueblo la oportunidad de que pueda el poder judicial ser electo por voto popular. Yo les quiero decir que esto no es nuevo para nosotros. Fíjense, hace un rato lo explicó muy bien Beto Anaya, pero nada más para que aprendan también, porque necesitan estudiar. Realmente, fíjense, la cuarta transformación no es lo mejor lo que algunos piensan de la economía, de los programas sociales. La principal contribución
de la cuarta transformación es la democracia. Es lo que está llegando ahora con esta decisión de nuestro pueblo para poner ministros, magistrados y jueces que no estén bajo el control de la delincuencia organizada, de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia de cuello negro. Vamos a encontrar los mecanismos con el pueblo para elegir a los mejores y a las mejores. Por eso se ha estudiado mecanismos para que la idoneidad en este proceso democrático sanee al Poder Judicial que tanto echaron ustedes a perder. Fíjense que con la reforma que hicieron ustedes en la última, en la del año 2011, le quitaron la posibilidad de que pudiera la Suprema Corte de Justicia tener el control de todo lo que es la Constitución y diluyeron en lo que ustedes llamaron el control constitucional difuso, esto que les ha permitido tener puertas giratorias. Sí, miren, yo soy ladrón de Guevara, mucha honra. Ustedes son ladrones de a de veras. Se están robando y queriendo robar la tribuna y nuestra voz, pero no lo van a poder. Yo quiero decirles además que esta reforma también está teniendo la posibilidad, y lo vamos a hacer, de que el pueblo, su voz y voluntad, tenga el control sobre un poder que debe servirle y no servirse como lo está haciendo la señora Piña. Miren, yo quiero recomendarles con mucha sinceridad, porque necesitamos una oposición seria, una oposición que realmente lo sea. Dejen de asesorarse con este señor Claudio X González, los va a llevar más a la derrota. Acuérdense que él era compadre de Carlos Salinas, el innombrable, el chupacabras, y ese ya felpó, ya no está. Ya ustedes deben de tener la tranquilidad. Y por último decirles, miren, les traigo amlodipino por si andan nerviosos, si están perdiendo registros de partido, si tienen miedo o si se sienten un poco sofocados. Aquí tienen una pastilla de amlodipino para que puedan tener tranquilidad. ¡Viva el pueblo! ¡Viva México! ¡Mucho ánimo! Y ni se aflijan, ni se aflojen. Nada más hagan una verdadera oposición. No sean faramayosos y faramayosas. Muchas gracias. A ver, senadoras, senadores, tiene el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González de Acción Nacional. Quiero pedir una cosa. La senadora quiere ir a tribuna. No, aquí me quedo, aquí me quedo. No se preocupe, aquí me quedo. Bueno, aquí ya me está. puedo quedar. ¿Se Entonces, escucha? tiene el uso de la palabra ¿Se hasta escucha? por 5 minutos. ¿Sí? Hoy me dirijo a ustedes no solo como senadora, sino como una defensora permanente de la democracia y la justicia en nuestro país, México, y mi querido Durango. La reforma judicial que se propone por el gobierno actual es no solo irresponsable, sino profundamente peligrosa. Bajo el argumento de modernización, esta reforma busca desmantelar la estructura misma de nuestro sistema judicial, una estructura que debe de ser independiente y fortalecida para proteger los derechos de todos los mexicanos. La mayoría legislativa de Morena ha cerrado las puertas al diálogo auténtico y al debate crítico. Nos piden que aceptemos sin cuestionar, que no modifiquemos ni una coma. ¿Es este el diálogo que promete un gobierno que se autodenomina transformador? Rechazamos
esta farsa de diálogo, porque un diálogo sin escuchar es un monólogo autoritario. Recordemos que la oposición representa casi la mitad del electorado del país. Ignorarnos es ignorar a millones de ciudadanos que no comparten la visión unilateral de este gobierno. Los foros legislativos que se han llevado a cabo han sido una mentira. Ni una sola idea ni propuesta de los foros está plasmada en este dictamen. Ustedes mismos han declarado que esto es un regalo para el presidente de la República. Hablemos claro. La propuesta de elegir a juzgadores por voto popular es un experimento fallido en otros países. No necesitamos más que mirar más allá de Bolivia y Venezuela para entender las consecuencias de politizar nuestro último bastión de justicia. Queremos jueces que sirvan al pueblo o que no dependan de la popularidad para interpretar la ley. Como legisladores, nuestro deber es proteger la Constitución y garantizar que cada rama del gobierno funcione con autonomía y objetividad. Esta reforma no solo socava estos principios, sino que pone en peligro el futuro de nuestra nación. Por estas razones y muchas más, Acción Nacional se opone firmemente a esta reforma. Votaremos en contra, porque nuestro compromiso es con México y su gente. Defendemos un sistema judicial que sea justo, independiente y fuerte. Llamo a todos los ciudadanos a informarse y a exigir a sus representantes que defiendan la justicia, la democracia. No podemos permitir que se consolide un poder autoritario bajo la sombra de reformas que prometen, pero no cumplen. Lo retira, si no lo retiro no puedo continuar y pido que paren el reloj. Pido dentro de toda esta intensa sesión que baje la cartulina para que se pueda ver la oradora. Senadora Trasviña, si baja su cartulina para que pueda continuar la oradora. Y paren el reloj. Sería muy positivo que se bajara todo mundo para que nos dejaran trabajar. Ahí está, ya, servida, senadora. ¿Qué ha prometido este gobierno y no han cumplido? Se comprometió a erradicar la corrupción y uno de sus principales estandartes de campaña fue la corrupción. Y ha sido el sexenio más corrupto de la historia de México. ¿Dónde está Valle? Premiado y protegido después de haberle robado impunemente a los campesinos. ¿Qué hace Oropesa? Si Pemex es la paraestatal más endeudada del mundo, nos ha costado a los mexicanos de nuestro presupuesto y aparte le han condonado impuestos. Habráse visto qué decir de la refinería, que no refina, pero cómo produce millonarios, nuevos millonarios. La CFE, dirigido por el mayor dinosaurio que ha existido en la historia, el experto en caídas de sistemas, mientras el pueblo le llega su recibo de luz cada vez más caro, los apagones siguen y nos cuestan miles de millones de pesos. Y por cierto, seguimos sin ser autosuficientes en producción de energía. Ustedes mienten como respiran. Prometieron no endeudarse y hoy tenemos la deuda más grande de la historia de México. Prometieron sistemas de salud como Dinamarca. ¡Qué dolor más grande ver la gente que se nos está muriendo en México porque el sistema de salud simplemente no existe! Pero el Poder Judicial, según ustedes, cuesta mucho. Senadora Campuzano. Necesitamos una reforma. Sí, necesitamos y queremos justicia en nuestro país. Claro, estamos ávidos de justicia, estamos sedientos de justicia.
Ahí están las madres buscadoras, las personas víctimas del crimen organizado, la trata de personas, la desaparición forzada. Tenemos 3,000 feminicidios por año, 11 mujeres al día son asesinadas, una persona desaparece cada hora. No viene nada en este dictamen que pueda solucionar el verdadero problema que está viviendo México. Exceso de su tiempo. Les quiero decir, Senadora Campuzano, se ha pasado vergonzoso con exceso de su tiempo. Que con tanta experiencia legislativa que veo derramada aquí, solo veo, como dijo el presidente, una bola de solovinos. ¿Es cuánto? Agradezco, senadora Campuzano. Tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González. Quiero comunicar a esta honorable asamblea, aunque a veces no parezca tanto, que el senador Barrera está en este momento dando declaraciones a la prensa en Campeche. Es falso que esté privado de su libertad. Sigue. Aquí parece que no ha pasado nada, pero sí pasó. Y estamos indignadas, indignados por la manera tan violenta en que actuaron silenciosamente quienes odian a este país, quienes saben que el odio no va a llegar a ningún lado. Pero me siento muy orgullosa del personal del Senado de la República que no utilizó en ningún momento la violencia para detener a quienes se expresaron. Pero aquí sí pasó, pero lo que no han entendido, señoras y señores de la oposición, es que no se les quiso, no se les quiere y no se les querrá. Ustedes perdieron cordura, siguen haciendo lo mismo y por eso perdieron, porque no han entendido la voz de la gente. Y nosotros aquí en Morena estamos dándole cumplimiento a un mandato popular. Que nadie se sienta engañada ni engañado. Nadie nos puede decir que no tuvimos suficientes voces alzadas desde el 5 de febrero de este año. El presidente de la República así lo presentó y nos fuimos por todo el país a tocar las puertas, a recorrer los barrios, las comunidades, los pueblos, a tener asambleas informativas y 9 foros regionales en este país. Pero yo quiero hablar de algo que ya ahora sí lo retomaron otras senadoras y senadores de la oposición. Quiero hablar de la impunidad en la justicia hacia las mujeres. Yo ya me harté de juezas y jueces que le dicen a una mujer defendiendo al patriarcado, le dicen, oye, pues tu novio, el que te agredió, es chef y sabe manejar un cuchillo y nada más te hizo una herida, te pudo haber destazado. Esas son las juezas y jueces que no queremos más en este país. Ni tampoco queremos a un juez que, siendo señalado, acusado por acoso y violación, ahora se atreve a decir en una sentencia que no encuentra pruebas para demostrar el hecho. Ni tampoco queremos a jueces que cuando le pide un indígena que le ponga un traductor, dice no, el derecho a la traducción es de los pueblos indígenas y no de una sola persona. Esa es la justicia que no queremos más. No queremos que se violen más los derechos humanos de las personas en este país. Pero quiero decirles algo más, queridas compañeras, compañeros. Vamos a terminar con el nepotismo. Ya estuvo bueno. Y déjenme decirles, no estamos en contra de que la hija o el hijo de un juez aspire o tenga un cargo. No es eso en lo que estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo en la manera en que llegan, cómo llegan y los beneficios que se les otorgan para poder ocupar ese puesto. Sabemos del tráfico de influencias, sabemos cómo se han comprado con 180,000 pesos los exámenes para el Poder Judicial.
Es una nota y una investigación que se hizo y que nadie ha podido desmentir. Pero además ya se dijo que 16,900 personas forman parte de unas familias en el Poder Judicial. En contra de eso es por lo que vamos. No van a ver afectados sus derechos laborales, sépanlo muy bien, pero los que no cumplieron con el artículo de la Constitución, donde no se puede ganar más que el presidente, fíjense, los que deben hacer cumplir la Constitución, los ministros de la Corte, no están siendo quienes la cumplan. Por eso vamos por una reforma al Poder Judicial. Pero además, miren, aquí están todos los casos. Miren, por ejemplo, el juez de lo penal ni siquiera le dio la libertad en fin de semana a por tortura cometida en agravio de la periodista Lidia María. También lo dejaron salir un sabadazo. El exdirector general de Pemex también, para afuera. Estos son los jueces que no queremos más en este país. Y no se diga a quienes dejan salir a los violadores, a los feminicidas, a los abusadores sexuales y a todos los acosadores, que nadie más que las mujeres, nadie más sabemos lo que significa un acoso o un hostigamiento. No pueden estar en contra de eso, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Quiero decirles a todas y todos ustedes que estos delincuentes beneficiados por el Poder Judicial no vamos a permitirlo. Esto es lo que nos inspira, esto es lo que nos mueve. Esta es la reforma judicial que necesita México, porque es una convicción, es un mandato y le da legitimidad los votos que tenemos de la gente. Por eso no nos vengan a decir que es polarización. No, señoras y señores, es una obligación que nos dio el 2 de junio. Muchas gracias y que viva la reforma judicial. No obstante de que el acuerdo de la mesa directiva permitiría el desahogo de 2 rondas de participación para referirse a la discusión en lo general del dictamen en materia de reformas del Poder Judicial, el artículo 199 del reglamento del Senado me faculta para que cuando hayan hablado 5 oradores en contra y 5 a favor, se consulte a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En consecuencia, proceda la Secretaría. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Estamos en votación. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido en lo general, presidente. ¿Agotada? ¿Es para una reserva, senador Colosio? No. Permítame entonces. Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes, en términos del artículo 135 constitucional. Un segundo. No obstante que el artículo 98 del reglamento del Senado señala el procedimiento para recoger la votación nominal cuando no se dispone del sistema electrónico, esto es, iniciando del lado derecho del salón. Para mayor certeza, le solicito a la Secretaría que realice el pase de lista y que cuando cada uno de ustedes escuche su nombre, se ponga de pie y después de decir en voz alta su nombre y apellido, exprese el sentido de su voto. La Secretaría registrará el sentido de los votos. Al concluir,
La Secretaría preguntará si falta alguien de emitir su voto y en su caso lo registrará. Al término de lo anterior, votan los integrantes de la mesa. El presidente lo hace al final. Proceda la Secretaría a recoger la votación. Estamos en votación. Proceda la Secretaría a recoger la votación. Procedo, presidente. Aguilar Castillo Heriberto Marcelo. Estamos en votación con sonido en el escaño del senador. Heriberto Marcelo. Únicamente, senador, el sentido Del senador de su voto. Aguilar. Senador, ¿el sentido de su voto? Estoy a favor del triunfo del pueblo. Estoy a favor de la reforma. Heriberto Aguilar de Morena. Gracias. Álvarez Lima José Antonio. A favor. Anaya Cortés Ricardo. ¿Dónde voy a votar entonces? Anaya Cortés Ricardo. El sentido de su voto, senador. Sonido, ahí está. Mi voto es en contra de esta destructiva reforma judicial. Anaya Gutiérrez Alberto. Profesor. Sonido en el escaño del senador Anaya Gutiérrez. Es en el A favor. 109. Sonido, ahí está el sonido, senador. Por México, a favor. Gracias. Anaya Mota Claudia Edith. El sentido de su voto, senadora, ya está el micrófono. En contra del proyecto, presidente, y además pido se le den las condiciones de votar al senador Barreda, que si bien no estaba detenido de forma directa, denuncia que su señor Estamos padre en estaba votación, detenido. senadora Falta un Anaya. senador, Estamos en votación. Falta un senador. Gracias. Siga a la Secretaría. Angulo Briceño Pablo Guillermo. El sentido de su voto, senador. En contra de esta reforma que busca monopolizar el Poder Judicial. En Gracias. contra. Añorbe Maños Manuel. Añorbe Sonido en la curul de Gracias, senador. ya tengo sonido. En contra de esta reforma tóxica, mal llamada, del Poder Judicial, y voto en contra por México. Gracias. Arias Trevilla Alejandra Berenice. Sí. Alejandra Arias de Morena, a favor de la reforma. Gracias. Asensio Ortega Reina Celeste. Ahí tiene el micrófono. Gracias. Por los pueblos originarios, por Michoacán y por México, evidentemente a favor. Gracias, senadora. Ábalos Zempoalteca Anabel. Que nos lleva a un autoritarismo. En contra es mi voto. Gracias. Ayala Robles Armando. Ayala Robles Armando de Morena por Baja California, a favor de la reforma, a favor de México. Gracias. Bañuelos de la Torre Giovanna. Nuestro movimiento por el pueblo de México, a favor, Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo. Gracias. Barrales Magdaleno Alejandra. Presidente, para informarle a este pleno, nuestro compañero Daniel Barreda y su padre han sido liberados del lugar donde se encontraban retenidos. Senadora, estamos en votación, le pedimos el sentido de su voto. Permítame, por favor. Sentido de su No, voto, estamos en votación, senadora Alejandra Barrales. Le había pedido a nuestro compañero la rectificación. Estamos en votación, senadora Barrales. El sentido de su voto. Presidente, para pedirle que suspendan esta votación. Estamos en votación, senadora Barrales. ¿Se abstiene de votar? Presidente. ¿Se abstiene de votar, senadora Barrales? Permítame concluir, presidente. Permítame concluir. Estamos en votación, senadora Barrales.
solicitarle. Estamos en votación, senadora Barrales, le pido respeto a esta soberanía. Que me deje hablar, presidente. Continúe la secretaría con el siguiente senador. Sí, ya. Exprese su voto, senadora Barrales. Pónganle sonido a la senadora Barrales para que exprese el sentido de su voto. Necesito, presidente. Senadora Barrales, le estoy pidiendo que exprese el sentido de su voto o seguiremos con la lista. Tienen ustedes la mayoría, tienen la posibilidad de contestar. Senadora Barrales, ¿votará o no porque vamos a seguir con la lista? Y quiero solicitar el mismo derecho. Ya hizo la solicitud, senadora Barrales, le pido el sentido de su voto. Mi voto evidente. Siga la secretaría con la siguiente senador o senadora. Mi voto evidentemente es, senadora, yo aquí le escucho, ¿su voto es? Ya lo dije, mi voto es en contra. Gracias. Siga la secretaría. Barreda Pavón Francisco Daniel. Beltrones Rivera Manlio Fabio. Sonido en el escaño del senador Beltrones. Manlio Fabio Beltrones, mi voto es en contra. Muy bien. Siga la secretaría. Bugarín Rodríguez Yasmín María. Jazmín Bugarín, del Partido Verde Ecologista, a favor. Gracias. Camarillo Medina Néstor. Por mi país, por los jóvenes y por Puebla, mi voto es totalmente en contra. Gracias. Campuzano González Gina Gerardina. Un micrófono para la senadora. Gina Campuzano, del estado de Durango. Votaré en contra de esta reforma regresiva y que no representa al pueblo mexicano. Traidores. Traidores. Cállense ustedes. Cantón Cetina Oscar. Sonido en el escaño del senador Cantón Cetina. Ahí está el micrófono. ¿Ya? Óscar Cantón Cetina. Mi voto es porque el pueblo elija libremente a sus ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Mi voto es a favor de esta reforma histórica. Castañeda Juez Lich José Clemente. Esta sesión debería suspenderse hasta que no esté con nosotros el senador Daniel Senador, Barreda. el sentido de su voto. Es en contra. Gracias. Castillo Juárez Laura Itzel. Castillo, Morena a favor. La reforma va. Gracias. Cepeda Salas Alfonso. Sonido en el escaño del senador Cepeda, por favor. Ya. Por la paz y la justicia en México, voto a favor de la reforma. Gracias. Chávez Treviño Andrea. 12. Sonido en el escaño de la senadora Andrea Chávez. Gracias, presidente. Por los 861,000 chihuahuenses que confiaron en esta servidora, a favor de la reforma al Poder Judicial. Gracias. Senadora. Colosio Riojas Luis Donaldo. Mi voto es en contra, protestando que nuestro compañero Daniel Barreda merece también estar en esta posición, ejerciendo su voto constitucional. Gracias, senador. Corona Nakamura María del Rocío.
Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde. Mi voto es a favor de la reforma del Poder Judicial. Mi voto por México. Gracias, senadora. Corral Jurado Javier. Javier Corral, a favor. Gracias, senador. Cortés García Luisa. A favor de esta reforma. Gracias, senadora. Cortés Mendoza Marco Antonio. Pido en tribuna para que pueda votar el senador Marco Cortés. Marco Cortés, por México, mi voto es en contra. Gracias, senador. Cruz Castellanos José Manuel. ¿Y tenemos el micrófono? Sonido en la curul del senador. Cruz Castellanos José Manuel, de Morena, por Chiapas, por nuestra patria, a favor de la reforma transformadora. Gracias, senador. Davis Castro Homero. Homero Davis, de la fracción parlamentaria de Morena, por Baja California Sur y por México, a favor. Gracias, senador. De León Villar Sacil. ¿Le pasas el micrófono, por favor? ¿Ya? Por democratizar y legitimar al Poder Judicial, a favor. Gracias, senadora. Díaz Delgado Blanca Judith. Sonido en el escaño de la senadora, por favor. Ya se ve. Ahí tiene el micrófono, senadora. Listo. Por México, por Nuevo León y por todas las mujeres de este país, mi voto es a favor de la reforma judicial. Gracias, senadora. Díaz Marmolejos María de Jesús. Sonido en la tribuna para que pueda votar la senadora Díaz Marmolejo. Adelante, senador. Mi voto es en contra por Aguascalientes, por México y por una patria justa. Gracias, senadora. Díaz Robles Verónica del Carmen. Díaz Robles Verónica del Carmen, por las mujeres de nuestro país, por mis Zacatecas, mi voto es a favor de la reforma. Gracias, senadora. Dorantes Lambarri Agustín. Agustín Dorantes, por Querétaro, por México, en contra de esta reforma que es una gandalle. Gracias, senador. Esquer Verdugo Alejandro. Alejandro Esquer, a favor. Muchísimas gracias, senador. Esquivel Torres Laura. Micrófono para la senadora Esquivel, por favor. Aquí. Laura Esquivel, del Partido Acción Nacional, y mi voto es en contra de esta reforma que pretende crear un tribunal inquisidor de jueces y magistrados. Gracias, y pretende asesinar la independencia del Poder senadora. Judicial. Estrada Mauro Laura. Laura Estrada Mauro, por el pueblo de Oaxaca y de México, a favor. Muchas gracias, senadora. Fernández González Waldo. Waldo Fernández González, a favor. Gracias, senador. García Harfuch Omar. A favor. Gracias, senador. García Medina Amalia Dolores. Sonido en el escaño de la senadora García, por favor. Sonido en el escaño de la senadora Amalia García. Adelante. Se necesita una reforma integral que garantice justicia. Falta uno. En contra. Gracias, senadora. García Yáñez Ángel. García Yáñez Ángel, por Morelos y por México, en contra. Gracias, senador. Godoy Ramos Ernestina.
Ramos Ernestina, a favor. Muchas gracias, senadora. Gómez Leal José Ramón. Gracias, senador. Su voto lo ha cantado a favor. González Hernández Alma Anaí. Anaí González, por el mandato de más de 555,000 quintanarroenses, a favor por más justicia. Gracias, senadora. González Márquez Michel. Sonido en la tribuna para que pueda votar la senadora. González Márquez Michel, del Partido Acción Nacional, por supuesto, en contra de esta reforma del Poder Judicial. Gracias, senadora. González Silva Ruth Miriam. Ruth Miriam González Silva, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Gracias, senadora. González Yáñez Alejandro. Por justicia para nuestro pueblo, Gonzalo Yáñez, Partido del Trabajo, a favor de la reforma del Poder Judicial. Gracias, senadora. ¡Viva Durango! Gracias. Guadiana Mandujano Cecilia. Cecilia Guadiana de Coahuila, víctimas de los acuerdos del PRIAN, en donde negocian magistraturas, por supuesto que a favor de la reforma. Gracias, senadora. Guerra Mena Juanita. Un micrófono para que pueda votar la senadora Guerra. Gracias. Juanita Guerra Mena, por el respeto al mandato popular, porque el pueblo es sabio y ya eligió, así que la reforma va a favor 100% de la reforma del mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, senadora. Gutiérrez Escalante Mariela. Sonido en el escaño de la senadora Mariela, por favor. Unido en el escaño de las seis. Como senadora del pueblo mexiquense por esos 4,725,000 votos, mi voto es a favor. Gracias, senadora. Harp Iturribarría Susana. En lo general, a favor. Gracias, senadora Harp. Hernández Aceves Ana Karen. Micrófono para la senadora Hernández Aceves, que está aquí atrás de nosotros. Gracias. Ana Karen Hernández, por el pueblo de Colima y por las y los mexicanos, a favor. Gracias, senadora. Hernández Mora Citlali. Por convicción y mandato del pueblo, Hernández Mora Minerva Citlali, a favor. Gracias, senadora. Hernández Villafuerte Gilberto. Sonido en el escaño del senador, por favor. Hernández Villafuerte Gilberto, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Gracias, senador. Herrera Dagduc José Sabino. Sonido en el escaño del senador Sabino. O por favor, pásenle un micrófono. José Sabino Herrera Dagdut, a favor. Gracias, senador. Huerta Ladrón de Guevara Manuel. Muy animado, muy contento, nada burlón como otros, pero da gusto que esa profecía de que a este país algún día le iba a llegar la justicia, hoy está llegando. Con esta reforma judicial vamos con la mayoría del pueblo a favor. Huerta a favor como el pueblo. ¡Ánimo! Insulza Cázares Enrique.
Enrique Insunza Cázares, a favor. Gracias, senador. Jarero Velázquez Miguel Pavel. Pavel Jarero, a favor. Gracias, senador. Cantún Can María Martina. Por el reconocimiento que me hizo mi estado de Campeche, por el gran trabajo que he hecho siempre, a favor. Gracias, senadora. Loera de la Rosa Juan Carlos. Juan Carlos Loera de Chihuahua, porque el pueblo manda y por este gran triunfo popular y porque la nación se cubre de gloria, a favor. Gracias, senador. Lomelí Bolaños Carlo. Carlos Lomelí de Jalisco, a favor de la reforma judicial. Gracias, senador. López Castro Cintia Ileana. Por los 2 millones de personas de la Ciudad de México que confiaron en mí, en contra. Gracias, senadora. López Hernández Adán Augusto. Con el orgullo de servir al pueblo de México y con un saludo al escapista Daniel Barrera, a favor. Adelante, gracias, senador. López Hernández Edith. Acá. Aquí sonido, por favor. Sí, sonido. En la tribuna. Por un país más justo, equitativo, democrático, a favor. Los Gracias, pueblos senadora. indígenas presentes. Gracias, Edith senadora. López Hernández. Magaña Fonseca Virginia Marí. Magaña Fonseca Virginia, a favor. Gracias, senadora. Márquez Márquez Miguel. Márquez Miguel, por Guanajuato y por México, en contra. Gracias, senador. Martín del Campo, Juan Antonio. Sonido en el escaño del senador. Gracias. Martín del Campo, Juan Antonio, en contra de esta reforma. Gracias, senador. Martínez Miranda Higinio. Higinio Martínez Miranda de Morena, a favor. Gracias, senador. Martínez Simón Mayuli Latifa. Aquí, por favor. Sonido, por favor. Mi voto es por Quintana Roo y por México, en contra de esta reforma. Gracias, senadora. Melgar Bravo Luis Armando. Gracias. Melgar, a favor. Gracias, senador. Mendoza Amezcua Virgilio. Sonido del escaño, ya. Virgilio Mendoza, a favor. Gracias, senador. Mercado Salgado Víctor Aureliano. ¿Le pueden poner sonido? Bueno, está el micrófono, senador. Sonido, ya está eso. Víctor Mercado, a favor. Muchísimas gracias, senador. Micher Camarena Marta Lucía. Por la vida, la dignidad, la libertad y la justicia para las mujeres con perspectiva de género, siempre a favor. Gracias, Marta senadora. Lucía Micher Camarena de Morena, a favor. Gracias. Mier Velasco Ignacio. Ignacio Mier, a favor. Gracias, senador. Mójica Morga Beatriz. Micrófono acá, por favor. Por mandato del pueblo de Guerrero, por el pueblo afromexicano, los pueblos indígenas, por las niñas, niños, por la justicia y contra la impunidad, Beatriz Mojica, a favor. Gracias, senadora. Monreal Ávila Saúl. Saúl Monreal Ávila de Zacatecas, a favor de esta reforma progresiva, histórica, hacia el Poder Judicial. A favor. Muchas gracias, senador. Morales Toledo Antonino. Antonino Morales Toledo, de Morena, por Dirá, Gavizana, Neviche, Neridiga, Tidilla, Chicaru, Tidilla, Nevicitiga, Visosebida, Neñabina, Dola, por México, por Lula, a favor.
Gracias, senador. Moreno Cárdenas Alejandro. Sonido en el escaño del senador Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno, en contra. Gracias, senador. Morón Orozco Raúl. Morón Orozco Raúl, por Michoacán y por México, a favor. Gracias, senador. Murat Hinojosa Alejandro. Alejandro Murat Hinojosa, a favor. Gracias, senador. Murguía Gutiérrez María Guadalupe. Sonido. Gracias. Guadalupe Murguía, por Querétaro, por México, en contra. Gracias, senadora. Ochoa Fernández Cuauhtémoc. Por las y los hidalguenses, a favor de la reforma judicial. Gracias, senador. Olvera Bautista Simei. Ahí está. Por el mandato popular de Hidalgo y de México, Simei Olvera, a favor. Gracias, senadora. Ortiz Domínguez Maqui Esther. A favor. Muchísimas gracias, senadora. Se toma su voto a favor. Ostoa Ortega Aníbal. Ya está. Aníbal Ostoa de Morena, a favor de la reforma. Gracias, senador. Polensky Gurwitz Jacob. Micrófono para la senadora Jacob Polensky. Por el pueblo de México y porque es un honor luchar con Obrador, por supuesto que a favor de esta importante reforma que ha sido la más revisada, la más analizada y que muchos que están aquí votando en contra no han leído. Gracias. Súper a favor. Gracias, senadora. Ramírez Acuña Francisco Javier. Francisco Ramírez Acuña, en contra, porque esta reforma no beneficia a los mexicanos y aniquila la libertad y la autonomía de la justicia en México. Gracias, senador. Reyes Carmona Emanuel. Reyes Carmona de Morena y por el segundo piso de la Cuarta Transformación para poder cumplir las aspiraciones de todas las y los mexicanos y por el Poder Judicial del Pueblo, a favor. Muchas gracias. Reyes Hernández y Videliza. Por Nayarit y por México, en contra de esta reforma que somete al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. La división de poderes. ¡Viva México! Gracias, senadora. Riquelme Solís Miguel Ángel. Miguel Ángel Riquelme Solís, senador por Coahuila, en contra. Gracias, senador. Rivera Ana Lilia. Por amor a Tlaxcala y por reconocer la grandeza del pueblo, el plan C va. Gracias, a favor. Senadora. Robles Gutiérrez Beatriz Silvia. Porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por Querétaro y por México, a favor. Beatriz Robles. Gracias. Gracias, senadora. Rodríguez Hernández Verónica. Micrófono aquí atrás, por favor. Gracias. Verónica Rodríguez Hernández, en defensa de la patria y del Poder Judicial. Mi voto es en contra. Gracias, senadora. Romero Celis Meli. Meli Romero Celis, por quienes han estado allá afuera pidiendo ser escuchados y por defender el futuro de la República, totalmente en contra. Ruiz Karina Isabel. Por los miles y el mandato de todos los mexicanos en el exterior, que por fin tenemos voz en este Senado, después de haber sido expulsados de nuestro país por la corrupción, para que podamos también nosotros tomar voz
y elegir a quien va a impartir justicia. Mi voto es a favor. Gracias, senadora. Ruiz Sandoval Cristina. Cristina Ruiz del PRI en contra. Gracias, senadora. Rubalcaba Gámez Nora. Nora Rubalcaba Gámez, de Morena y de Aguascalientes, por la mayoría del pueblo de México y porque sigamos haciendo historia, total y absolutamente a favor. Gracias, senadora. Salazar Fernández, Luis Fernando. Luis Fernando Salazar Fernández, Morena, a favor del Plan C y a favor de la reforma al Poder Judicial. Gracias, senador. Salgado Macedonio Félix. Porque la patria es primero, por Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Ignacio Manuel Altamirano, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Mi voto es a favor. Gracias, senador. Sánchez García Lisset. Senadora, si me permite, de último la mesa directiva. Discúlpeme. Sánchez Ramos Paloma. Paloma Sánchez Ramos, por Sinaloa, en contra. Gracias, senadora. Sánchez Vázquez Gustavo. Gustavo Sánchez, de Baja California, por todas y todos los excelentes jueces de este país en contra de esta iniciativa de la venganza y el rencor. Gracias. Gracias, senador. San Miguel Sánchez Imelda. Qué ironía que en pleno septiembre se termine la independencia de nuestro país. Me dueles, mi México lindo y querido. Imelda San Miguel, del Partido Acción Nacional, en contra de esta reforma de retroceso de México. Gracias, senadora, pero discúlpeme, le debía haber mencionado hasta el final, al igual que la senadora. Le pido una disculpa, ya tomé el sentido de su voto. Saucedo Reyes Araceli. Por las mujeres que proclaman justicia, por Michoacán, a favor. Gracias, senadora. Segura Vázquez Eugenio. Bueno, Eugenio Segura, a favor. Gracias, senador. Sheffield Padilla Francisco Ricardo. Por la democratización del Poder Judicial, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, de Morena, a favor. Gracias, senador. Silva Romo Luis Alfonso. Por el ejercicio pleno de la soberanía popular mexicana, Luis Alfonso Silva Romo, a favor de la iniciativa y de la reforma. Gracias, senador. Sosa Ruiz Olga Patricia. El escaño de la senadora Olga está adelante. Bueno, ahí tiene su micrófono. Por mandato del pueblo de Tamaulipas, por el fin de una era de injusticia, por el bien de México, Sosa Ruiz Olga Patricia, a favor. Gracias, senadora. La reforma va. Gracias. Telles Lili. Traidores, en contra de que traicionen a México y devoren Morena al Poder Judicial. Gracias, senadora. Tello Espinosa Claudia. Claudia Tello Espinosa, a favor. Gracias, senadora. Toledo Zamora Carla Guadalupe. También, perdónenme. Trasviña Waldenrath Jesús Lucía.
Si tienen, le pueden dar sonido al escaño a la senadora Trasviña, por favor. Bueno, ya le llevan el micrófono. Por la transformación de la vida pública de México, a favor. Gracias, senadora. Valdés Martínez Lilia Margarita. Gracias. Por principios, por congruencia y porque por fin México se está sacudiendo a muchos o a muchas que lo tienen esclavizado. ¡Viva México! Y vive el pueblo de México. Y voy a favor. Gracias, senadora. Valle San Pedro Lorena Ivette. Lorena Valles, de Morena. Por Sonora y por México, mi voto es a favor. Gracias, que llegue la justicia a este país. Gracias. Gracias, senadora. Vargas del Villar Enrique. Por México, por las próximas generaciones y porque estoy del lado correcto de la historia, mi voto es en contra. Gracias, senador. Vázquez Robles Mario Humberto. Mario Vázquez Robles, de Chihuahua, por la autonomía del Poder Judicial y por una justicia libre de presiones indebidas. Gracias. ¿El sentido de su voto, senador? Mi voto absolutamente es en contra. Gracias, senador. Velasco Coello Manuel. A favor. Muchísimas gracias, senador. Villano Austria Carolina. Mi voto es en contra. Voto a favor de la República, de un poder judicial autónomo, independiente y de todos los mexicanos, no de Morena. Gracias, senadora. Yunes Márquez Miguel Ángel. Sonido en el escaño del senador. Yunes Márquez, a favor. Se registra. ¿Puede, por favor? Dale el otro micrófono, por favor. Tiene mucho eco allá atrás. Miguel Ángel Yunes Márquez, a favor. Gracias, senador. Zapata Bello Rolando Rodrigo. Por Yucatán y por México, Zapata Bello, con orgullo y convicción, en contra. Gracias, senador. Sataraín García Susana del Carmen. Micrófono acá. Susana Satarain, corrijo mi apellido, gracias. Gracias. En contra, absolutamente en contra de esta reforma, de este fraude y de la gran represión contra los jóvenes manifestantes. Gracias, senadora. Procedo a pasar lista a la mesa directiva. La de La Voz, Camino Farjad, Verónica Noemí. Porque echemos para atrás el verdadero asalto al Poder Judicial que se dio en Yucatán con los nombramientos de magistrados espurios. Mi voto es a favor de esta reforma para que se corrija también la justicia en Yucatán. Castro Imelda. Ya estoy en mesa, ya estoy tomando votación de mesa. ¿No? Un micrófono, por favor. Imelda Castro, de Morena, por Sinaloa y por México, a favor. Gracias, senadora. Ramírez Marín Jorge Carlos. Ramírez Marín, a favor. Gracias, senadora. Ramírez Padilla Julieta. Para que la justicia en México deje de estar sometida al poder económico, Julieta Ramírez, de Baja California, a favor. Gracias, senadora. Sánchez García Lisset.
Hoy, con la firme convicción de que la justicia llegará a todos sin distinción y con el corazón lleno de esperanza por un México y una Puebla más justa y humana, Liz Sánchez del Partido del Trabajo, a favor. Gracias, senadora. Toledo Zamora Carla Guadalupe. Di mi palabra y estoy cumpliendo. Voto en contra de esta reforma tóxica que daña a las y los mexicanos. Carla Toledo, senadora por Campeche. Gracias. Senador Vila Dosal Mauricio. Mauricio Vila Dosal, en contra. Gracias, senador. Fernando Fernández Noroña Gerardo. Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena, Te Cumplimos, Pueblo de México. A favor. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano senador o ciudadana senadora por emitir su voto. Presidente, les pido un minuto nada más para hacer el cómputo de los votos. Conforme al registro, se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.